Bueno, el Parlamento uruguayo aspira a ser el primer parlamento que vote el acuerdo Unión Europea-Mercosur, en la región al menos. No sabemos qué va a pasar en Europa. Sabido es que ha habido una serie de contratiempos y enlentecimientos de la aprobación del histórico acuerdo. En nuestro país, bueno, se está dialogando mucho, se está hablando, y una de las preguntas fundamentales que está sobre la mesa es, bueno, ¿cuáles son los sectores más afectados a la hora de este acuerdo Unión Europea-Mercosur? Y para hablar del tema estamos con Danilo Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay. Danilo, bienvenido. Muchas gracias, Aldo. Un enorme gusto conversar con ustedes hoy. Bueno, has mencionado en los últimos días que es un acuerdo desprovisto de garantías para el empleo y la soberanía nacional. Estamos hablando de una visión muy fuerte con respecto a este acuerdo, largamente anhelado por diferentes sectores de la sociedad. ¿Cómo lo están? ¿Por qué esa visión tan dura y negativa, podríamos decir? En realidad no lo vemos como negativo, sino es a la inversa, lo vemos propositivo. ¿Por qué? A ver. Porque nosotros creemos que esto puede ser una oportunidad histórica de discutir qué estrategia de país queremos, qué desarrollo del país queremos. Si no aprovechamos este año por este impasse que plantea la Unión Europea, no vamos a tener nunca la posibilidad. ¿Por qué? Porque ya se está hablando de otro acuerdo con Singapur. Y Singapur es un país extremadamente desarrollado. Ahora, miremos la diferencia, por ejemplo, con algunos países de nuestra región que compiten con salarios, diríamos, muy menguados. Uh-huh. Singapur, promedio de trabajo industrial anda alrededor de $5.000 estadounidenses. Tremenda innovación, inclusive fabricación de microchip, etcétera. O sea, por tanto, también a Singapur le vamos a terminar vendiendo productos primarios, materias primas, etcétera. Y le vamos a comprar tecnología, alto valor agregado y alta formación profesional. O sea, entonces nosotros lo que estamos viendo acá y que si esto no cambia, es una consolidar la primarización de la economía. Seguir vendiendo commodity, y ahí nos mantenemos. Ajá. Los sectores más afectados desde el punto de vista En general la industria manufacturera. No queremos hablar de un lugar concreto, de un sector en concreto, pero a ver, si ya hay problemas, porque hay una aclaración importante, no es que el problema industrial lo tenemos ahora, lleva más de una década, como mínimo, ¿no? Por tanto, ya venimos con problemas. Esto en realidad lo que va a si no logramos revertir, no salvaguardias nuevas, sino hacer algo similar. Copiemos lo bueno que hizo la Unión Europea con el sector agrícola, que viene defendiéndolo, y yo los aplaudo. Después de la Segunda Guerra Mundial, ellos definieron cuidar al trabajador campesino, o sea, cuidar y que quede la tierra. Por tanto, hay una PAC, una política agrícola común muy importante, donde hay alrededor de, por ejemplo, 380.000 millones de euros desde 2023 a 2027 para solventar y para financiar todo este apoyo. Subsidios directos, indirectos, apoyos, etcétera. Contra eso tenés que competir y, por lo tanto, con toda esa realidad, ellos igual se recontracubren por cantidad, o sea, por volumen y por precio. ¿A qué me refiero? Si un producto uruguayo o del Mercosur en general vende más del 5% de los últimos 3 años promedio, ahí te elevan el arancel o te cortan la importación. Volumen, pero también precio. Si un productor uruguayo vende por debajo, o sea, más del 5% por debajo del promedio europeo, también te cortan. Para que no compita con productos locales. Y lo felicito, es por ahí, o sea, no es que te abren y bienvenido que no pasa nada. Danilo, sin embargo, son una de las pocas voces críticas o que por lo menos ponen estos temas sobre la mesa. En el ámbito político, si algo que ha unido a los distintos partidos de las distintas orientaciones ideológicas incluso, es este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Hay digamos, mucha coincidencia en el arco político. Yo creo que hay una cobardía intelectual en discutir. Nosotros no tenemos la verdad. ¿Cómo? ¿Cobardía intelectual? Hay una cobardía intelectual, porque nosotros colocamos algunos planteos. Somos simples compañeros con militantes sociales y con responsabilidades a nivel sindical. Y tratamos de entender y estudiar y asesorarnos y ver, pero lo que vemos en estos temas es como, es mucha inocencia. En algunos casos se dice, por ejemplo, en off, no te lo van a decir públicamente, no, capaz que esta redacción dice esto, pero en la práctica no se va a llevar a cabo. Nosotros no creemos eso. Uh-huh. Creemos que si hay una redacción en Europa, que es una zona muy seria, países históricos, milenarios, si una redacción te dice este tipo de cosas, te la van a utilizar. Uh-huh. Y no es que digan, no, mira, esto para quedar bien con el lobby de la agricultura. No, acá ellos están defendiendo su producción, sus cuestiones culturales sobre la tierra, la soberanía alimentaria.
Y nosotros planteamos algo similar, por lo menos tener simetrías teóricas, porque en realidad no la vamos a tener una simetría de un día para el otro. Ahora, por lo menos teóricamente, partamos de la misma base. Entonces, no es que estamos colocando acá, porque alguien lo podría pensar, piedras en el camino, estamos trancando. No, estamos diciendo, ojo con esto, y bueno, utilicemos los ámbitos que existen hoy para resolver esto. Ahora, el Ministerio de Economía, en su comparecencia en el Parlamento, plantea que el tratado tendrá un efecto sobre el PBI de más de 1,5 puntos porcentual, un aumento del 4% en las exportaciones, un efecto sobre el empleo del 0,5% de aumento respecto a los niveles actuales y un impacto cercano al 1% en el salario real. Bien. Datos del MEF, lo tengo acá. El tema es que empleo. ¿Qué calidad de empleo? ¿Qué salario de empleo? Porque si los salarios van a ser a 25... A ver, yo tengo la fórmula, modestamente lo puedo decir acá, podríamos tener 30.000 puestos de trabajo en menos de un año. Eso sí, tendríamos que estar dispuestos a trabajar a $600 mensuales. Llenamos de maquila el Uruguay y listo, trabajo vamos a tener. Ahora, ¿qué tipo de trabajo es la discusión? No es estos números que manda el Ministerio de Economía, yo no sé si son tan así o no, pero acá no hay ¿en qué sectores? No te dicen. Entonces, ¿a costo de qué? De barrer, por ejemplo, nosotros a nivel industria manufacturera andamos alrededor del 11% del Producto Interno Bruto. Lo mismo en el empleo. 130.000 trabajadores cotizantes al BPS, 6.700 alrededor en el seguro de desempleo hoy, pero movemos aproximadamente 250.000 entre directos e indirectos a nivel de trabajo, con salarios dignos en general, promedio. Después de la construcción estamos ahí. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la planificación del país? Nosotros no vemos una planificación, es lo que nos debe como Uruguay, y no es este gobierno, esto es histórico. Claro, entra todo en la bolsa en este momento, ¿no? Porque no podemos dejar de pensar en las noticias que dábamos hoy sobre Ambev Simpay de Paysandú, cuando se está hablando de los trabajadores hasta los cargos gerenciales por los costos. Es caro. Entonces, a la hora de reformular, ¿hasta dónde se puede llegar? Bien, pero para resolver esto? ¿Es caro lo que? Ellos manejan costos altos en Uruguay. No. Promedio. No te voy a decir detalles de los sectores porque no me acuerdo de memoria, puedo equivocarme. Pero promedio, la industria manufacturera en Uruguay, costos productivos, yo acá no coloco la gerencia, ganancias, etcétera. No llega al 20% el costo de la mano de obra productiva. Ajá. Ahora, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Dentro de un paquete de costos, digamos. Claro, de alquileres. Trabajadores, 20%. Trabajadores productivos, acá no te coloco los ingenieros, los técnicos, estamos hablando de la producción. O sea, no somos, comparado con qué somos caros. Entonces tiene una comparación. Claro. No sabemos realmente cuánto ganan, cuáles son las utilidades y la pluralidad, como cada uno lo entienda. Bueno, pero cuando el producto sale al mercado, ese producto es costoso. Sí, uno no plantea que sea solamente por la mano de obra, digamos, por el trabajo, ¿no? Sí. Pero después se suman impuestos, después se suman... La energía es cara en Uruguay, y comparativamente la región es muy cara. Combustibles, eso hay que discutirlo. Fletes, ¿no? Logística. Lo que plantean desde la empresa de Paysandú, por poner este ejemplo, es que después la salida tiene que ir a un puerto, que es el de Nueva Palmira, que son 2 horas y pico de viaje. Bueno, también tenés ese problema con los productores que están produciendo menos malta, o sea, cosechando menos de lo que se... Entonces hay otro problema también. Claro, hay varias puntas. Volvemos a la planificación. Sí. El Uruguay debería tener, como los países llamados desarrollados, China, Alemania, etcétera, planificar. ¿Qué país queremos dentro de 5 años? Seguramente todos los sectores no vamos a ser viables. Bueno, por ejemplo, el sector del plástico no va a ser más viable, listo. ¿Cómo preparamos? Hablamos de colchón social. Si mañana nos van a quedar 3.000 personas sin trabajo en el sector del plástico, ¿cómo las preparamos? No para cualquier curso. Definamos a dónde nos vamos a insertar y bueno, por lo tanto capaz que terminan trabajando en el sector lácteo o textil. Listo, no hay ningún problema, porque lo más importante es tener empleo digno y trabajo digno. Ahora, hay una agonía. Al no saber hacia dónde vamos, hay una agonía. Capaz que mañana te cierran 2 empresas más. Uh-huh. Yo lo digo, ya lo vengo diciendo hace años. Sí. No nos garantiza nada si no tenemos una planificación, por lo menos entre todas las partes. Acá coloco al gobierno de turno, la academia también, el sector empresarial y nosotros, entre todos, y buscar compromisos que nos permitan después defender esa línea, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de compromisos, hasta se tiene que discutir todos los ingresos por parte de los trabajadores. Exacto. Habría que... Mira, yo hablo de productividad. Sí. Productividad genuina, no estamos hablando de estajo ni cualquier cosa. Discutamos la productividad, eso sí, con honestidad intelectual y números arriba de la mesa reales, ¿no? Porque eso es lo que está faltando. Porque yo les puedo comentar algo. En algunos momentos hemos dicho, bueno, vamos a discutir.
Listo, estamos dispuestos a discutir la productividad. Trae la información. Y la información no aparece. Entonces, tenemos que sincerarnos. O sea, ¿cuánto gana la empresa en total? Todos los datos de la empresa. Y tenemos que tener los costos. Todo, entonces vos está bien, mirá, porque si un empresario tiene que ganar, es la tapa del libro. O sea, estamos en el medio del capitalismo, nadie discute que van a ganar plata. Ahora, si en el mundo promedio un sector está ganando 15% y en Uruguay querés ganar 50 o 60, ¿qué pasa? También tenés un problema de ahí que, bueno, la quería hacer toda en pocos meses. Entonces claro. Ahí tenés también un tema. Yo bajo, pero vos también. Yo no digo de bajar, capaz que la jugada es al revés, es agregar valor. Yo por eso hablaba de Singapur. Ajá. Y lo mencioné adrede, profeso el tema de los $5.000 ¿no? Mensuales. Pero claro, la productividad que tienen, la innovación tecnológica que tienen, les permite hacer eso. Y acá no podríamos. Este fenómeno que estamos viendo de empresas o que cierran o que generan reestructuras o que achican sus plantillas, ¿es un fenómeno de este año o de este tiempo? ¿O tiene que ver con el país, tiene que ver con las nuevas condiciones geopolíticas del mundo que están cambiando? Para mí tiene que ver con la mundialización de la economía. O sea, imaginémonos que nosotros fuéramos gerentes de una empresa que está en Francia la matriz y define inversiones en el mundo. Ellos están para ganar, y donde ganan más, y donde más ventajas y positivas le dan, seguramente vayan. Es todo un combo. Bueno, pero estaban en Uruguay, en su momento eligieron sí, Uruguay. claro, y ahora porque en su momento les servía. Bueno, ¿y qué pasó? Y les sirve a otros países. Por ejemplo, el sector autopartista, automotriz, varía mucho, va cambiando de lugares. Nosotros hemos tenido como un modismo, varias veces vienen, 10 años, 15 años, se van, después vuelven. No es que vuelvan los mismos, vuelven otros, y ahí hay que reconocer que, por ejemplo, en este gobierno se logró hacer algunas cuestiones sobre el sector autopartista, que es importante, o sea, es un renunciamiento de un 3% más a cambio de nuevos proyectos. Costó alrededor de 6 años ese cambio, ¿eh? O sea, estoy hablando de signos políticos diferentes, y ahí estábamos de acuerdo, empresarios, trabajadores, ministerios de industria, y bueno, recién esta oportunidad, en este gobierno logramos revertir eso, que nos parece una buena señal, en este caso para el sector autopartista. Pero, seguido, ¿qué nos dice el TLC con Europa? Que para que un producto automotriz autopartista se considere de origen Mercosur, no debería tener más del 10% de componente, por ejemplo, extrazona, ejemplo asiático. Entonces también, o sea, es muy complicado. Estamos hablando de que, bienvenidos, pero ellos te controlan muchísimo todo el tema de la huella de carbono, el tema del medio ambiente. La letra chica, ¿no? Ese es el punto, la letra chica, porque si no, miramos los números, son hermosos, pero después... Ahora, Danilo, en el Parlamento la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, mencionaba que la industria láctea, los plásticos, el vitivinícola y el aceite de oliva, la mayor amenaza no es que los productos europeos invadan el mercado uruguayo, sino que ingresen a Brasil y desplacen a las exportaciones uruguayas en ese mercado. Totalmente de acuerdo, exacto. Es de costado que te comes, diríamos en el barrio, Ajá. ese garrón, porque claro, van a venir productos europeos a San Pablo, entonces claro, capaz que nosotros tenemos esa competencia, pero sumado a que, por ejemplo, y muy gruesamente, hay productos nuestros que ya no se van a hacer, por ejemplo, queso parmesano. No, tenemos un problema de los territorios, las marcas, eso también va a incidir en nuestro país. Entonces, en realidad, volvemos a lo mismo de siempre. ¿Cómo nos sentamos a planificar? Y hay ámbitos, ojo que tenemos ámbitos, el tema es cómo lo dinamizamos, ¿no? Claro, el ministro de Economía decía el otro día que hay que gestionar transiciones. Más que el tema subsidios, es gestionar transiciones. ¿Están de acuerdo en que estos son los sectores que podrían ser los más afectados, que los que mencionamos? Puede ser, y comparto lo que dice el ministro. Ahora, la palabra hasta los hechos. Tiene que ver con la transición, podríamos entenderla nosotros, es ese cambio, esa transición justa, como llaman algunos, para transformarnos en un país actual como estamos, y paulatinamente, por lo menos, ser en vía de desarrollo. Y cómo somos más competitivos. Estamos de acuerdo. Ahora, esperemos, entonces, que haya una línea única del gobierno en el sentido de trabajar en conjunto para esa transición. ¿Ven voluntad de que esto ocurra? Yo veo voluntad. Porque hoy por hoy se está hablando de aprobar un acuerdo que Europa no sabemos qué va a hacer todavía. Porque estaba todo pronto y ahora ya no está todo pronto. Bien, porque ellos sí se cuidan. Ellos se toman su tiempo, no salen corriendo. Acá... Hace 30 años que estamos con esto. Sí, bien, pero ¿dónde, colectivamente, preguntémonos acá como uruguayos, ¿nos preparamos para esto? No nos preparamos. 20 años, sí, ¿a dónde está la preparación? Ninguna. Entonces vamos rumbo a lo que nos sucedió, salvando la distancia, cuando comenzó el Mercosur.
que perdimos, nos tocó, somos hijos de miles de puestos de trabajo, porque no nos preparamos. Y entonces seguimos hablando, por eso yo hablo de Singapur, hablamos de otros. ¿Y dónde está la preparación? ¿Dónde está la hoja de ruta de este país? ¿Cómo nos vamos a insertar? Porque si no seguimos dependiendo de las materias primas. Todos dicen, precisamos acuerdos, precisamos abrir mercados y precisamos bajar aranceles, ¿no? Para ingresar a otros mercados. En eso está todo el mundo de acuerdo. El tema es cómo nos preparamos. No estamos en contra del comercio. No somos un país con 3,5 millones de personas apenas. Precisás mercado, precisás escalar. No estamos en contra, estamos a favor. El tema es el cómo y el costo y los impactos negativos. ¿Quién se hace cargo? ¿Cómo ven la actitud de las acciones del gobierno frente a este cierre de empresas, ante la situación del empleo? ¿Está actuando proactivamente el gobierno? Yo creo que nos está pasando el agua por encima. Y nosotros estamos tranquilos porque lo veníamos avisando. Y nos duele que veníamos teniendo razón. ¿En qué sentido? Y que no iban a parar de cierre de fábricas. Pues todo tiene que ver con todo, como decía Aldo al principio. Si vos no planificás y no ves cómo ayudás, o si no, lo que también habría que hacer también, este sector es imposible porque vamos a tener que seguir renunciando a nivel fiscal. No dan los números, listo. Digámoslo y preparemos, especialmente las pymes que dependen de ahí y sus trabajadores, para cómo se reinsertan en otra cadena. Nosotros acá hablamos, por ejemplo, de los ganadores. Los exportadores uruguayos compran en Uruguay, o sea, no solamente hablo de servicios, sino de componentes, de productos uruguayos, ¿o no? Habría que armar una red de proveedores, no a cualquier precio, no a cualquier calidad, porque si ese producto de lo más ahora nuestro va a ingresar a Europa, te lo van a controlar a nivel normativo. Preparemos eso también. No es de un día para el otro. Ahora, demos señales claras de que vamos en esa línea, ¿no? ¿Sirve de algo esta propuesta del Ministerio de Trabajo de que avisen las empresas que se van a retirar o que van a reducir plantilla? No es nuevo. Algunas ramas lo tenemos, no en esos tiempos que son mejores, pero sí hay, por ejemplo, en varias ramas de que si vos vas a enviar a gente al seguro de desempleo una reestructura y sin dudas un cierre, por lo menos llamá y busquémosle alternativa. Las empresas multinacionales en general, cuando te avisan se van, no cambia la postura. No hay posibilidad de... Claro, pero lo que no nos debería pasar y nos sigue pasando, por tanto concordamos con el ministro, es lo que nos pasó en Clasiens, por ejemplo, para nombrar algo de último momento, o sea, en estos meses. Zona franca, exoneraciones tributarias, beneficio de todo tipo y color. La empresa exportaba millones de dólares. Y un día te dice, nos llama al ministerio, no tengo plata para pagar los créditos laborales. ¡Pah! Está difícil de llevar esa tranquilo. Entonces ahora estamos buscando, logramos un seguro paro especial. Son parches. Y nosotros, los sindicatos industriales, y creo que la central estamos en la misma consonancia, no queremos planes. No queremos planes sociales ni que nos banquen en nuestra casa tomando mate. Nosotros reivindicamos laburo, porque el laburo te dignifica. No queremos estar en seguro de paro de por vida. Queremos trabajo. Eso es lo que estamos discutiendo. Claro, porque a veces queda, ¿no? El seguro, claro. Otra vez discutiendo seguro el seguro de paro. ¿Y qué pero Danilo, en términos, entonces cuando hablamos de pararse frente al acuerdo Unión Europea-Mercosur, si hacemos un punteo, o sea, ¿cuáles son las cosas que desde el punto de vista de la Confederación de Sindicatos Industriales tendría que hacer Uruguay entonces, para bajarlo bien a tierra y definirlo? Lo primero es leer bien la letra chica y hacer algunas salvaguardias, reglamentar las salvaguardias, pero lo más importante no es eso, porque podemos hacer todo divino, la teoría, si no logramos sentarnos en una mesa, como estamos en algunos ámbitos, pero planificar y con voluntad política del Poder Ejecutivo en su conjunto. No podemos decir, está bien, Aldo con Juan y listo, hablo con María y más o menos, no, la línea única, entonces, y todos en esa línea. Eso es lo que nos está faltando, porque podemos armar un papel divino, porque la otra nos podría dejar contentos, decir, esta salvaguardia, pero después en lo concreto miramos para el costado. Acá hay que planificar, tener una hoja que no va a ser fácil. Primero atender las urgencias, ¿no? Deberíamos trabajar para que no nos cierren más fábricas, lo más importante. Y después empezar a trabajar en una hoja de ruta, mediano, largo plazo. Si no, estamos liquidados. ¿Coincide con lo que dicen muchos empresarios que el Estado está muy, muy caro? ¿El Estado uruguayo es muy caro? Yo creo que en todos lados seguramente podemos ajustar. El tema que también el Estado, después cuando andamos en una ruta o algo, es del Estado. La educación pública, la salud. Seguramente si nos pusiéramos todos con los trabajadores públicos, con los directores de empresas públicas, entre todos seguramente se puede mejorar. Sin dudas, todos podemos mejorar. Y Danilo, el rol de los sindicatos, ¿no? Uno piensa en lo que está pasando en Conaprole, particularmente una de las empresas, si no es la más grande, una de las más grandes del país,
que está planteando sus autoridades y incluso sus socios, bueno, que hay una actitud del sindicato que está perjudicando, ¿no? Se habla incluso hasta cerrar el tema del helado, ¿no? La producción del helado tan característico. Tercerizar la planta de Montevideo, porque como que no se da más por la actitud del sindicato. ¿Qué opinión tiene usted? No te voy a hablar de Conapro, te voy a hacer más amplio. En general te voy a hablar, te voy a responder. Tenemos un problema que cada vez leemos menos y estudiar menos todavía. Entonces nos sucede muchas veces, no solamente a nuestros compañeros de AOEC, le puede pasar a cualquiera de nosotros porque nos ha pasado. Cuando hablamos de estos temas, cuando hablamos de productividad, cuando hablamos de inserción regional en la cadena de valor, muchos trabajadores entienden que eso no es nuestro rol, que no, nosotros somos trabajadores, hacemos nuestro horario y si la empresa gana, deja de ganar, no me importa. Creo que es un error. Nosotros tenemos que no formar parte, no somos cogestión, pero si le va mal a esta empresa o a esta otra, al final del día, lo más perjudicado no son los empresarios ni los gerentes, somos los trabajadores. Por tanto, para mí, y esto por suerte venimos avanzando lentamente, es que la gente se involucre. Bueno, yo trabajo en el sector metalúrgico. El sector, ¿cómo viene? ¿A quién le exporta? Si estoy en una fábrica, ¿está invirtiendo en tecnología? ¿Cambia o es lo mismo? ¿A quién dónde está vendiendo? Todas esas cuestiones hacen a lo que vos estás preguntando. Pero ve prácticas contraproducentes, por ejemplo, en el caso de Conaprole concretamente, en el accionar del sindicato. Mira, yo les voy a decir algo. Si tengo una crítica o un aporte diferente, no lo voy a decir públicamente. Lo hago en la interna, como corresponde, como me gustaría que me hicieran a mí. Pero reitero, a veces los trabajadores en diferentes ramas de actividad, al no tener claro uno que está día a día, son muy desconfiados también. Porque te dice, pero pará. A ver, Conaprole, yo paso seguido por la planta, no por la planta, por la sede, tremenda sede. Yo podría decirte acá, mirá, con tremenda sede están diciendo que tiene complicaciones. Es más complejo el mundo. Por eso hay que analizar, hay que estudiar y entender. Lo otro que sí hay que trabajar ahí, no solamente los compañeros nuestros del lácteo, sino a nivel de los frigoríficos, de otros sectores, es cómo trabajamos en conjunto con los pequeños productores. Ahí tenemos un desafío muy importante, porque hay cadenas de valor, pasa con la celulosa, que nuestros compañeros, ni hablar, la gerencia, etcétera, ganan muy dignamente, pero si vas al origen, los que están en el campo, que son de ahí que sale todo, ganan muy poco. Salarios, pero por favor, hasta condiciones de semiesclavitud en su momento. Entonces, claro, siempre tenemos que tener una mirada no corporativa, tenemos que tener una mirada nacional, lo más nacional posible, y insertar también a los pequeños productores, a los colonos en esos planteos. Daniel Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay, muchas gracias por haber estado en Informativo Sarandí. Por favor, un gusto enorme, saludos para usted y un abrazo para toda la audiencia. Sí.